Qué pena es ya más mayor. Ay, solo pienso en que no pueda bucear. Ay, me da algo a mí. Es a lo que tengo más miedo, fíjate. A no poder bucear. ¿Cuándo aprendes a bucear? Cuéntame ese momento en el que tú dices, tengo que aprender a nadar porque quiero bucear. Bueno, primero yo tenía terror al agua, de siempre. Y cuando me pasaba del pecho yo ya me ponía histérica. Era a mí que no se acercaran a mi lado. Entonces, claro, todos los veranos veníamos. Javier hacía pesca submarina, ya te digo, que no me gustaba. Y mis hijos nadaban como peces. Y yo decía, madre mía, teníamos una barquita, yo aquí en la barca. Y cuando llegamos a Madrid, el club al que pertenecía mi marido, al Neptun, pues yo me hice socia también. Dije, mira, yo, mientras dais los cursos en la piscina, me compré una tablita de Pongo Span y yo chin, 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 me hacía largos y largos y largos. Y ya el presidente del club me dice, Mari, ¿por qué no intentas hacer...? Digo, si es que yo no voy a valer para ello, Mari. Digo, bueno, yo le dije ¿Qué a edad Javier... tenías cuando ocurre esto? Calcula que en el año 78 fue cuando yo hice o 70 y algo. Y yo me acuerdo que otro compañero de la oficina se animó. Pero él lo dejó y dice, uy, yo no valgo para esto. Y lo dejó. Y yo dije, pues yo cabezona, yo sigo, y sigo, y sigo. Y el curso duraba un mes, majo. Entonces, vosotros teníais, creo que era una agencia de viajes Sí, en Madrid. sí. Una agencia Y de además viajes sí, teníamos dos cosas. La agencia de viajes para estudiantes, que lo llevaba yo. Ajá. Y la agencia de viajes para médicos, todos los médicos de España. Porque mi cuñado es médico. Entonces, claro, ahí ganábamos bastante. Y de la noche a la mañana Sí. os llama un amigo vuestro de Sí. aquí de Benidorm que tenía un club de buceo. Sí, que estaba aquí en verano y en invierno estaba en Tailandia. Y os dice, oye, quiero que llevéis vosotros el centro de buceo. Pero claro, vinimos en octubre, dijimos, bueno, ya hablaremos, que era cuando teníamos las vacaciones. Hombre, Klaus, es que esto es muy fuerte porque tendríamos que dejar la oficina, a ver cómo lo planteamos. Bueno, dijimos, vamos a Madrid, hablamos con mis hijos y con mi madre, y a ver ellos qué opinan. Mira, chicos, que Klaus nos ha ofrecido que papá se quede con el club y otro alemán amiguete, pero que necesitaban un instructor español. Entonces, no sé, los clubes tenían que tener un instructor español. ¿Sabes que ahora hay muchísima gente, o redes sociales y más, lo de déjalo todo, vive tu sueño, rompe con todo? Pues nosotros nos decían que estábamos locos. Pues se lo sigue diciendo a la gente, ¿no? Imagino que ya en el año, estos años 80 y... En el 78, En el 78, 79, por ahí. Y dijimos, mira, nuestra vida es el mar. Hemos descubierto que es el mar, que a nosotros nos gusta. Que vais a ganar menos dinero, ¿no os importa? No, no nos importa. Somos felices porque Pero nuestra pasión es el mar. a mis hijos siempre les dijimos que tenían que hacer o trabajar si se podía, en lo que uno quiera. Aunque no ganes tanto dinero, pero más vale la felicidad y el gustazo de trabajar en lo que quieres a vivir con mucho dinero. ¿Cómo era el buceo en aquellos años? Pues más que nada era para hombres, las mujeres decían que era mucho, un mes entero de curso, todas las noches, que era muy sacrificado. Luego no tenías nada, porque incluso trajes para mujeres no había aquí. No había nada. No, yo me lo traía este amigo alemán de fuera, entonces no tenías ni jacket, era muy primitivo, vamos, no primitivo, pero no te voy a decir que usabas el regulador. Ya llevábamos el regulador de una piecita nada más, las botellas llevaban una varilla de reserva. Para la reserva del aire, eso. Sí, pero ¿qué reserva era eso? La última bocanada para llegar. Sí, porque cuanto que veías, menos mal, veías que ya no te daba aire, porque no llevábamos manómetro tampoco, notabas que no te entraba aire, tirabas de la reserva. El curso se decía, de vez en cuando mirar que la varilla vaya arriba, ¿por qué? Porque podías pasar por una roca, la varilla se bajaba y tú no te enterabas. Entonces, cuando ibas a echar reserva, no tenías aire. ¿Cómo veía? Era un mundo de hombres hasta cierto punto, el buceo antaño. ¿Cómo veían a la mujer? Malos. No nos veían mal, tampoco era eso, no. A ver, también hay que reconocer que la mujer es muy milindres. Yo lo reconozco, yo soy mujer y reconozco que la mayoría son muy ñoñas.
Si tú quieres hacer una cosa que te guste y en la cual hay que poner un poco de tu parte, pues tienes que ponerlo. Y si no, yo entiendo, yo misma le digo, oye, si no, no te puedes tú defender tú solo, no, pues no lo hagas. Porque para que te pongan todo y te lleven en palmitas, no. Debes ser autosuficiente. Me encanta esa frase. No, es que es verdad. Para todo en la vida, además. Para todo. ¿Eh? Entonces, yo a mis hijos se lo dije, vosotros queréis bucear, pero vais a preparar el equipo vosotros y vais a hacer todos y cargáis con los plomos, con la botella y con todo. Porque si no, no vale. Ya. Si te lo dan todo hecho. Y la mayoría de las mujeres, no digo todas, pues habrá en todos los deportes, me imagino que será igual. Pero mira, yo he sido guía de viaje también y hay que echarle un par de bemoles, porque o haces lo que se debe hacer o no vas de princesa. Ya. Hace unos años dejáis el centro. Tu jubilación no está siendo una jubilación convencional, porque yo te veo todos los domingos Bueno, en yo el es agua. que jubilada no estoy, o sea, porque bueno, yo no cobraba ni nada, yo trabajaba, no trabajaba, es que a mí me gustaba, yo he ayudado pues a Susi, a ver, a mí me dijeron de hacer instructor y dije, mira, yo instructor no me voy a hacer, ¿por qué? Pues yo soy ayudante de instructor, ¿por qué? Pues porque a mí no me gusta, me aburre estar sentada enseñando y empezar un lunes y otro lunes, digo, yo no. Ahora, dentro del agua lo que tú quieras, yo dentro del agua ayudo y he ayudado en los cursos. Es que no, creo que eso es... Luego hablaremos un poco del mundo del buceo, pero creo que el bucear es aprender a amar el mar. No es a saber usar el equipo, las técnicas, sí, es el claro, medio, ¿no? Pero sí. el objetivo es amar el mar, Sí, si no quieres ese mundo. Si no quieres el mar y sobre todo los peces, a mí me gustan todos los animales. Y yo, cuando hice el primer examen con Klaus, este hombre me enseñó a amar los animales en el mar. Bueno, pues eso para mí, el bajar ahora mismo, yo mañana voy a bucear, yo buceo. Y yo todas las semanas. Bajar y verlos, yo digo a mis animalitos, de jugar con ellos un ratito, ya me doy por contenta. ¿Qué le dirías tú a alguien que se cree mayor, primero, para hacer algo y segundo, para hacer algo tan concreto como el buceo? Primero, que le guste, claro está, que le atraiga. Segundo, oye, hoy día los medios son infinitos, o sea, hoy tienes unas comodidades para bucear que muy fáciles, te lo ponen facilísimo, Y luego después, cuando los primeros días que vayan y vean los animales, observen toda la fauna, se van a enganchar, que vayan con una persona que se sientan protegidas al principio, porque la verdad se ha dicho, yo cuando empecé fue duro, fue duro porque, a ver, nadie te ayudaba. Y en octubre, en Madrid, en nuestro club, montaron un viaje a Columbretes. Fíjate, Columbretes en aquella época, que no había nada, o sea, en Columbretes no había clubes, no había protección, no había nada. Entonces aquello era un campo de tiro, porque todavía veías los obuses de las prácticas que hacían los militares debajo del agua. Iba, pues, entonces en esa época, Paco Candela, que era el fotógrafo aquí en España más reconocido. Él, Paco Candela y los hermanos Hugo Geiger, que eran los fotógrafos, tenían libros y tal, bueno. Y ya nos cogen un día y dicen, oye, mira, Mari, hemos dicho que tú puedes venir. Es la única mujer que va a ir, pero no puedes decir nada a ninguna de nuestras mujeres ni a nadie, porque claro, vas a ser la única. Hay que decir que tu hija, Susi, fue la primera mujer... Aquí en España sí, fotógrafa, sí, de los concursos. La primera. Sí, sí. Y yo me acuerdo que estando nosotras en el club nuestro, en el Poseidón, pues vino el grupo de Madrid a hacer sus pruebas aquí a Benidorm de fotografía. Y llegaron unas chicas, porque entonces eran las modelos y no sé qué se creían que eran. Y, no, la botella, que me la lleven a la furgoneta. Le dije, mira, nena, la botella te la tienes que llevar. Ay, no, yo es que voy de modelo. Digo, mira, chatilla, yo también soy modelo. Digo, que en realidad no somos modelo, nena, somos acompañantes de fotógrafos, porque el objetivo de la modelo es buscarle cosas al fotógrafo y que él lo plasme en fotografía. Tú, pues te mandarán posar, como a mí me mandan posar, bueno, te pones, pero en realidad nosotras lo que vamos es ayudar. Digo, y mira, yo voy de modelo, como tú dices, pero yo cojo mi botella, mis plomos, hazte cargo que modelo incluye todo, no que te sirvan, nena. Esto no es una pasarela.
Pero creo que ser modelo tampoco es fácil, ¿no? Hombre, pues, no sé. No, bueno, No es la fácil, fotógrafo te pega, porque a mí me han pegado, mi hija me ha pegado golpes debajo del agua Bueno, y me ha tirado de los vamos pelos. a hablar un momento, espérate. Tenemos una... La fauna nos viene a por nosotros. A mí me han tirado mi hija de los pelos porque quiere que me pongan... Claro, yo le decía, Susi, por favor, que me voy a ahogar. Porque la gustaba. Tenemos que decir que Susi es un sol, tampoco Sí, parece, no, a ver es, si van a malinterpretar. es muy rica, muy mona, pero perdona, los fotógrafos cuando van haciendo fotos, no digo todos, pierden un poquito, ellos van a su foto, ¿eh? Yo he visto cosas terribles, con padres fotógrafos y la hija de modelo, y las han hecho, y gracias a Dios Susi me decía, no mamá, yo a ti no te voy a hacer esto. Pero de verdad, yo entiendo que claro, como quieren que salga bien la foto, y ellos lo ven por detrás del... Tú no. Entonces yo le decía a mí a Susi, prepara todo y cuando vayas a disparar, dímelo con una señal y yo me quito el regulador. Sí, es más bonito sin regulador, por supuesto. Hasta sin botella, yo me he quitado la botella para que quede bonita la foto. Claro. En una que salía de una botella de champán. Aquella era lindísima, bien. Pero yo le decía, avísame, porque claro, todo el tiempo sin el regulador, cuando vayas a hacer la foto, Te has quedado sin digo, madre. me he ahogado. Digo, y me vas a perder, ¿eh? Algo que la gente no sabe es que la isla de Benidorm es uno de los sitios más bonitos para bucear que hay. Vamos a ver, a mí me gusta todo. Para empezar, a mí, aunque sea un charco. Pero en Madrid me decían, ¿pero y qué hay en Benidorm? Es que conocéis Benidorm como sol y playa. Pero Benidorm tiene un fondo precioso. Sobre todo la luz del agua. Y eso que ahora ya no es lo mismo, ¿eh? Tú Eso ves... es algo que te quería preguntar. Oh, ¿no? ha cambiado. Quiero hablar un poco de cómo ha cambiado el mundo, Mucho, porque ahora, de mucho. repente, antes erais 3 centros de buceo. En Cabo de Palos, 1. En ¿cómo se llama? En Valencia por allí había otro. Nosotros aquí. En Calpe estaba Amigos del Mar, que son de mi edad y se jubilaron antes. ¿Y qué ha pasado ahora que han crecido los centros de buceo como champiñones? A ver, un poquito... ¿Hay más buceadores? Sí. ¿O Sí. también Bueno, está hay- un poco hay- saturado todo de vamos querer a vender ver. cursos por vender Sí, cursos? sí. Yo no quiero meterme con nadie ni nada. Entonces, a ver, en mi época era impensable, por lo menos para mí, vivir del buceo. Yo lo hago por un deporte. Entonces, nosotros siempre lo hemos visto como porque nos gusta. Inclusive, mucha culpa de esto la tienen las organizaciones. Yo Las te lo grandes digo. certificadoras. Mira, Javier y Susi son PADI también. Incluso SSI quería que fuéramos. Hizo el curso y dijo, pero si es que, ¿para qué tanto? ¿Para qué queremos tanto? Entonces, y yo siempre decía, esto, las organizaciones nuevas, no me gustan. ¿Por qué? Porque yo entiendo que, claro, las organizaciones quieren dinero. Entonces tú, cuando iban y les decían, bueno, vosotros tenéis que hacer, sois instructores, tenéis que dar el primero, el Open y tal, y seguido de ese, pasar al otro, Vender por vender. por vender. Entonces, claro, para mí, como no lo veo como negocio, pero entiendo, Cuesta. es que hay que entender todas las partes. Tú no puedes vivir del buceo hoy día. Hoy día no es viable. En mi época, cuando nosotros montamos, no había tantos gastos, no había tantos impuestos. Hay que ser honestos y decir la verdad. Los barcos, todo. Hoy día es muy caro tener un barco. Estos días cuestan dinero, las tienes que reparar. La gasolina, el club, el alquiler. Y aparte de eso, ¿no crees que tanto buceador, tanto interés por vender tanta certificación Es malo. es malo para el mar? Para el mar sí. A ver, todos tienen derecho a bucear, perdona, yo reconozco que todo el mundo tenemos derecho. Y si a mí me gusta, entiendo que a otro le guste. Pero habría que, primero los cursos para empezar. Pero es que claro, un centro, pues eso ya no es un club, es un centro de buceo, no hace cursos, tiene que hacerlos, porque tiene que vivir. Para ir acabando un poco con esta entrevista, me gustaría que me dijeses 2 momentos. Uno, si en algún momento has tenido miedo buceando o algún momento malo. He tenido percances. Te puedo decir el más grave para mí, porque en realidad no he tenido. Una vez estuvimos un poco en riesgo en Maldivas, pero por culpa de Javier, que era loco entonces de los tiburones. Aquello es que le volvía, porque se volvió loco detrás de un tiburón. Bueno, hicimos todo lo que no se debe hacer, todo.
el llevar Pasar un la saco, profundidad, seguir a los tiburones, el tirar un saco de peces muertos alrededor nuestro, sin estar espalda con espalda, un arrecife detrás, los dos solitos. Vinieron, te puedes imaginar, Claro. no eran Y muy en aquellos grandes. años, además. Claro, entonces sí, es que de esto te estoy hablando hace la tira de años. Hará 30 años Que o los más. ecosistemas eran No. vergeles en Sí, comparación con entonces ahora. aparecieron tiburones a punta pala y se pusieron desquiciados. A mí me pasó uno por la cabeza que ahí yo me asusté, porque voy a decir que no, pero él ni se enteró. Él siguió con su cámara de Super 8 detrás de uno como loco hasta 52 metros. Yo iba con miedo. Llegamos y ya hubo un momento que él se puso el cine aquí en el estómago y se dejó tumbar, caer así. Yo claro, cuando lo vi Buah, caer, pues le traería una narcosis. claro, la borrachera que le dio. Entonces yo agarré, le miré y lo primero que yo quería era que se agarrara, le puse su mano en el regulador. Me ves a mí tirando del hombro, con la otra mano del cine. Y con él para arriba, despacito, subiendo, subiendo. Porque claro, Hasta que recuperó un poco. no, la- empecé a recuperar y ya nos vio un amigo de los buceadores del grupo nuestro, al verme así, claro, fueron corriendo a echarme una mano, pero dije, un momento, que no podemos salir. Claro, que hemos estado. Pero yo estaba por las tablas, porque entonces no teníamos, no llevábamos ni Aladín, ni nada de nada, o sea, eran las tablas. Yo decía, Y ahora que me digas, por poner un contrapunto, el mejor momento, ese momento en el que dices, este momento ha marcado la felicidad en el mar. cuando vi el tiburón ballena con Susi se volvió Esa loca. anécdota que me comentaste, ¿no? Que estabais las dos Estábamos, solas, además muy gracioso, porque ella iba para hacer macro. que llevaba además, la- como si nos escucha algún fotógrafo, cuando vas a macro te llevan a hacer vida grande. Y es Cuando que en llegas a esa hacer vida época, grande te enseñan macro. la cámara de ella era para macro. Entonces, claro, yo le vi, ella no lo veía, yo le veía venir, que va como un tanque. Y yo dándole la espalda. Cuando se dio la vuelta. Para los que no conozcan el tamaño de un tiburón ballena, una cría pues serán 7 metros. Sí, y uno no más lo grande, sé, 20 yo no, metros, 15 metros. no te puedo decir porque no sé calcular, entonces yo lo veía muy grande. Es que son Era animales enormes. fue en Tailandia, en Koh Phi Phi, las dos solas, porque nos gustaba ir juntas, a las dos siempre, y cuando miramos, bueno, ella se puso, te lo juro, a gritar y a dar unas expresiones de alegría. Es un momento emocionante, Joder, ¿verdad? yo creí que le ha dado un ataque. Sí, Lo es. que hace daño es la presión que tenemos. Que yo entiendo que que todo el mundo tiene derecho, pero hay muchos que lo hacen porque lo ven en la tele, porque les llenan, ¡ay, qué bonito! Pero no porque les Llene. llene. Es una pregunta que también te quería hacer, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, ¿no? Si hay el buceo, creo que hasta años atrás era gente que sentía la llamada del mar, ¿no? La pasión, Sí, el descubrir, sí, la aventura, sí. ¿no? Ahora se ha convertido un poco el buceo como otra Un actividad hobby, más, un hobby, más, como pues puede ser esquiar o jugar al claro, fútbol. o como vas al gimnasio, o hacer, como dicen, pilates, o cosas de esas. Pues es un hobby. Sin pensar en pero qué sin hay pensar- detrás y el daño hay que otra, haces, ¿no? Claro, hay otra cosa. Yo, mira, sobre todo, plásticos. Mira, la primer limpieza que se hizo de la isla la hicimos nosotros hace la tira de años con un club de Madrid, con el... bueno, nosotros dijimos que podían intervenir todos. Ajá. El ayuntamiento nos dio dinero, en fin, todo muy bien. Yo, eso sí, le daba a todo el mundo una bolsa, las puse yo, la pusimos nosotros, Para que recogiese. una bolsa de red. Porque si, y antes de ir dijimos, una charla, mira, podéis coger plásticos, zapatillas, toallas. Vidrio no, cosas Vidrio no, porque es que la Hace arrecife. equivocación que hay es que una botella de vidrio es feo. Pero resulta que con el tiempo se Hace va arrecife. creando alrededor de él cosas y los pulpitos, los cangrejitos se meten y hacen vida. así. Exacto. Entonces saca cosas, los hilos, yo les daba unas tijeras a todos para cortar los hilos y los plomitos, meterlos. Claro, eso es mucho trabajo. Ahora, sin embargo, en el periódico lo bonito es, ¡hola, qué cantidad de cosas! No, la cantidad no es importante, es de verdad el daño que se hace. Y yo me acuerdo que a la segunda vez dije, yo no vuelvo. ¿Por qué? Porque vi todo lo que habían sacado y cuando se descargó todo en el puerto, yo me empecé a ver pulpos pequeñitos, cangrejos, que salían y dije, Dios mío,
hemos matado más que hemos hecho Hemos bien. salvado. ¿Vale? Entonces yo dije, yo ya no más. Los clubes lo hacían porque era bonita la foto, los centros de buceo porque salía su nombre, y es muy bonito en el periódico, pero nada más. Y dije, yo no participo en ninguno más. No siendo que antes se haga así, una charla, se reúna a los buzos y se diga, esto sí, esto no. ¿No crees que algo que tiene muy bonito el buceo es... Hemos hablado durante la entrevista de tu familia, tu marido, Susi, tu hija, tu hijo, pero ¿y esa otra familia que se crea en torno al buceo? ¿no? Sí, es muy bonita. Esas relaciones Sí, que son mucho. difíciles de romper y que ha unido el mar y que a lo mejor solo tienes relación con ellos en el mar, pero que es igual de intensa. No, es igual, porque a ver, nosotros, lo bonito es cuando venimos vengo a bucear, luego los amiguetes nos vamos al Andaluz, al mar, y ese momento de la caña, la tapa y la charla que tienes, eso nos pasaba igual con los concursos de fotos. Los concursos de fotos de antes a mí me gustaba porque éramos un grupo de aquí de la Valenciana que además había mucho compañerismo. Mari, me estaría contigo hablando... Uy, yo tengo mucho rollo, o sea, que te contaría vamos, cosas... Podríamos tirarnos aquí tú y yo la vida, la vida. Pero bueno, quiero acabar la entrevista primero dándote las gracias. No, a vosotros, oye, porque esto no es nada del otro mundo. Yo, todo el que me habla del mar, pues le tengo que hablar así, porque Y yo, nos es hemos mi vida. inventado, en Buceo con Alberto nos hemos inventado un juego, ¿vale? Y el juego es el siguiente. Queremos que cada invitado haga una pregunta que le haremos al invitado siguiente. Uy, qué habrá. Por lo cual, me gustaría que me dijeses una pregunta que debe responder el siguiente invitado. Algo que, no sé, sobre el mar, sobre el buceo, Sí, el sobre pasado, el mar. presente, futuro... Pues la mejor pregunta, creo yo, para mí es ¿por qué hace buceo? Pues con eso nos vamos a quedar y darte las gracias. A vosotros, otra vez. tú ya Nada. a vosotros. Muchísimas gracias. Y nada. de verdad.